Søren Kierkegaard fue un filósofo y teólogo danés considerado el padre del existencialismo. Su filosofía muestra gran preocupación por las condiciones de la existencia humana, por centrar su filosofía en el individuo y la subjetividad, en la libertad y la responsabilidad, en la desesperación y la angustia, temas que retomarían Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y otros filósofos del siglo XX. Criticó con dureza el hegelianismo de su época y lo que él llamó formalidades vacías de la iglesia danesa. Nació en Copenhague 5 de mayo de 1913 y vive Nació en una acaudalada familia de Copenhague. Su padre, Michael Kierkegaard, era un hombre muy religioso. Estaba convencido de que se había ganado la ira de Dios y por ello creía que ninguno de sus hijos viviría más allá de la edad de Jesucristo, que fueron los 33 años. Pensaba que sus pecados, tales como maldecir el nombre de Dios en su juventud y posiblemente embarazar a la madre de Kierkegaard fuera del matrimonio, eran merecedores de ese castigo. Como no podía ser de otra manera, muchos filósofos fueron determinadores de la belleza de la música. De hecho, algún filósofo ha afirmado que la filosofía es la música que se realiza con el alma. El filósofo danés del siglo XIX, Søren Kierkegaard, escribió en O lo uno o lo otro lo siguiente sobre Mozart. Con su Don Giovanni, Mozart ingresa en el reducido e inmortal círculo de aquellos cuyos nombres y obras el tiempo no olvidará, puesto que los recuerda la eternidad. Oh Mozart inmortal, a ti te debo todo, a ti te debo el hecho de haber perdido la razón, te debo la ofuscación de mi alma, haberme estremecido en lo más íntimo de mi ser, a ti te debo el hecho de no haberme pasado la vida eterna sin que nada pudiese conmoverme, a ti te doy las gracias por no tener que morir sin ser amado, aun cuando mi amor sea desgraciado. Kierkegaard define la existencia como interés y usa el término latino para referirse a ella. La existencia es pues un entreser, el espacio entre, la diferencia que impide toda adecuación entre pensamiento y ser, idealidad y realidad, esencia y existencia. Lo que Kierkegaard reprocha a la metafísica, como se verá, es la pretensión de alcanzar la identidad entre pensamiento y ser. Este motivo metafísico solo es realizable en la medida que se oblitera la existencia, en la medida que se olvida que un hombre es quien piensa y que su existencia es la que impide toda adecuación entre pensamiento y realidad. La existencia no es pues uno de los polos de la oposición, sino el espacio de la relación entre ambos. Ese tercero es el que radica la posibilidad misma de que la oposición pueda llegar a darse. Es en este sentido que Kierkegaard se aproxima al proyecto heideggeriano. Sin embargo, hay una diferencia fundamental a tener en cuenta, que para Kierkegaard ya ha definido la existencia como interés, que este sea el término utilizado para definir la diferencia. Señala ya toda distancia que separa un pensamiento connotado éticamente de un pensamiento que se pretende desinteresado, descriptivo, formal, limpio de toda contaminación ética o política mundana. No cabe entrar que aquí en la cuestión de si la ontología fundamental de Heidegger es o no a su vez una ética originaria, como parece sugerir en su fragmento a la Carta sobre el Humanismo, vez de remitirnos a la definición de la actitud filosófica que su maestro Husserl ofrece en La crisis. El ser humano se convierte en espectador desinteresado, espectador del mundo, se hace filósofo. El desinterés como condición de posibilidad de la filosofía es precisamente la actitud metafísica que Kierkegaard critica. Lo que consideramos de mayor relevancia en Søren es el de la ubicación religiosa. En efecto, supera el nivel estético y ético racional para buscar la relación con el Ser Supremo.
en la opción voluntaria y de fe, pero nos parece que el mismo exageró la posición al reaccionar contra Hegel y al mismo tiempo contra Marx, que hunde al individuo como una persona libre en la masificación de la colectividad. Por ello, Soren relega las relaciones con los demás al estado ético y desecha la comunidad como un camino de relación con el absoluto. Fundamentalmente, pensamos que la posición kierkegaardiana es correcta, aunque la impostamos de modo diverso. Kierkegaard es radical y reduce la posición volitivo-existencial al solicismo del individuo, a la ley del singular, al ámbito epistemológico cerrado en sí, ya que el salto impide la relación con el otro ámbito. Nuestra posición es la integral, la conciencia es la apertura al otro y a través de él al absoluto. La familia comunitaria es el medio apto para las relaciones de los hijos con su padre. La ley del amor permite la perfección personal en el grupo y a la vez la integración del ser humano a su trascendencia absoluta. He aquí la relación que une, el origen constituye el hombre con su realización. La existencia, el modo y la divinidad misma son para Kierkegaard paradójicos y no producto lógico y armonioso de la razón. La vida va por saltos, parecida por la angustia y fundamentada por la libertad, cuyo origen es la nada y cuyo horizonte se pierde en inconsciente infinito. La fe es paradójica, precisamente por lo que no es lógica, sino por lo que es absolutamente inaceptable e inteligible para la razón. A primera vista, no parece claro que para Soren el conocimiento propio sea solo de orden sobrenatural. La conciencia cristiana presupone una interna conciencia humana precedente, y esto tanto en la historia del género humano cuanto en la del singular. En efecto, se puede defender que para Soren el conocimiento propio es natural, no debido en exclusiva a la ayuda de la sobrenatural, revelación particular, manifestación de la propia vocación, etc. Esta tesis se puede basar en varios argumentos. Por ejemplo, que según el pensador danés la tarea del pensador subjetivo es comprenderse a sí mismo en la existencia y por esto es asequible a todo hombre, no solo al que posee fe sobrenatural. Que para Soren conocerse a sí mismo es la existencia, es también el principio del cristiano, pero así dice también, esto indica que solo el cristiano es pensador subjetivo, que según el pensador Copenhague, la interioridad de la relación del individuo consigo mismo ante Dios, pero esto no comporta que esta relación sea exclusiva de la fe sobrenatural. Que para el escritor religioso el hombre en lo más íntimo de su ser está absolutamente comprometido en una relación con Dios, pero tampoco esto indica esta religión sea exclusivamente de orden sobrenatural. Que para Soren la religiosidad del paganismo, la natural, permite profundizar el interior. A esto lo llamó religiosidad de tipo A, mientras que el cristianismo, lo sobrenatural, apuesto por el absurdo, a la que denominó tipo B, que entendió de modo fideísta. Por tanto, también los que crecen de fe cristiana acceden a conocer su intimidad, que según él el objetivo de la fe es la realidad de otra persona, por tanto no puede ser propia intimidad, con lo que el conocimiento de esta puede ser natural. En suma, con los argumentos que preceden y otros, se puede sostener a primera vista que no es claro que la ontología kierkegaardiana sea en fondo un rendimiento debido sobre la fe cristiana que él profesa, es decir, que no todo es neto de los textos de Kierkegaard. Afirme que solo sabe la propia intimidad, por lo que de ella revela a Dios cada quien. Para Kierkegaard, la existencia ética, es decir, el vivir éticamente, es el fundamento del vivir y obrar bien. La ética aplicada a la existencia funda tanto una relación positiva consigo mismo, así como una relación positiva con los demás. De ahí que Kierkegaard no duden en afirmar que el vivir éticamente es una forma superior de existencia, que une al individuo de un modo responsable con la comunidad moral a la cual pertenece. Más de esto es posible gracias a que lo ético no es algo extraño para el individuo que regula su vida desde afuera, sino una forma de vida que él mismo se ha apropiado. Si lo ético desempeña un papel tan fundamental en la determinación y desarrollo de la propia vida, es porque el individuo participa verdaderamente de lo ético. Obras más
más importantes de Søren Kierkegaard, o lo uno o lo otro. Publicado en 2 volúmenes en 1843, es un influyente libro escrito por Kierkegaard, en el cual explora frases o etapas estéticas y éticas de la existencia. Este libro muestra 2 visiones de la vida, una conscientemente hedonista y la otra basada en el deber moral y la responsabilidad. Cada una de ellas está escrita y representada mediante un seudónimo. La enfermedad mortal es un libro escrito por Kierkegaard en 1849. Es una obra del existencialismo cristiano. Trata sobre el concepto de la superación, el cual equipara el concepto cristiano de pecado, particularmente el pecado original. Temor y temblor es un escrito filosófico publicado en 1843 por Søren Kierkegaard. El libro empieza con la meditación de Abraham, donde él recibe la misión de Dios de sacrificar a su hijo Isaac, como es descrito en el capítulo 22 del Génesis, donde se plantean 3 preguntas filosóficas que surgen a raíz de la historia de Abraham. Migajas filosóficas. Es una obra escrita por Søren Kierkegaard en 1849. Era la primera de 3 escritas bajo el seudónimo Johannes Climacus. El libro trata cuestiones epistemológicas como de qué forma se adquiere el conocimiento, y Climacus discute cómo las teorías de la reminiscencia socrática y la divinidad cristiana pueden informar al aprendiz de la verdad, al mismo tiempo que un importante texto precursor de la filosofía existencialista. Concepto de la angustia. El concepto de la angustia es un trabajo filosófico escrito por Kierkegaard y publicado en 1844, donde para él el sentimiento de angustia o temor es un miedo poco definido, donde se usa como ejemplo a un hombre al borde de un precipicio. Cuando el hombre miraba al borde, experimentaba un miedo definido a caer, pero al mismo tiempo siente un aterrorizante impulso a tirarse intencionalmente al vacío. Esta experiencia es de angustia o temor por nuestra completa libertad de elegir si arrojarnos o no al precipicio. El hecho de que uno tenga la posibilidad y la libertad de hacer algo, incluso la más terrorífica de las posibilidades, dispara inmensos temores. Kierkegaard llama esto mareo de libertad. Frases más importantes de Søren Kierkegaard. Primera, la vida no es un problema que debe ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Esta frase significa que debemos vivir la vida y experimentarla. No importa que nos equivoquemos, tenemos que aprender de los errores y seguir adelante. Segunda, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Esta frase significa que debemos mirar nuestro pasado y salir de él, para poder vivir la vida teniendo sueños y metas para el futuro. Tercera, solo si asumes lo que eres podrás cambiar quién eres. Esta frase significa que para poder cambiar lo que somos debemos conocer nuestros defectos y debilidades, ya que si no los conocemos no podremos cambiar lo que somos. Cuarta, lo que me hace grande no es lo que me sucede, sino lo que hago con ello. Esta frase significa que no son los acontecimientos lo que da forma a nuestra vida, sino cómo reaccionamos a lo que nos ocurre. Debemos aprender y ganar experiencia para cada día ser una mejor persona. Quinta, nuestra vida siempre es la expresión de nuestros pensamientos dominantes. Esta frase significa que nuestros pensamientos son muy importantes, ya que le dan forma a nuestra vida, determinan la manera en que reaccionamos y comprendemos al mundo. Por eso debemos prestarle mucha atención a nuestros pensamientos.